Hola, hola, hola a todos mis queridos y fieles seguidores. Sean nuevamente bienvenidos a mi canal, el rincón donde la verdad, el chisme y el análisis del mundo del espectáculo turco convergen. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con la misma energía y pasión que yo para desentrañar los misterios y secretos de sus estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, picante y lleno de controversia que estoy segura, los mantendrá al borde de sus asientos. El título lo dice todo, bomba. ¿Demet Özdemir impidió a Can Yaman ir a Italia? ¿Por qué? La pregunta del millón, el enigma que ha circulado por los pasillos virtuales y reales del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a analizarlo a fondo, desmenuzando cada detalle, explorando las fuentes, sopesando la evidencia y por supuesto compartiendo mi humilde, pero siempre perspicaz, opinión. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme, uno que me llena de alegría y entusiasmo: suscríbanse al canal. Sí, amigos, si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, cada semana les traigo primicias, chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos preferidos. No se lo pueden perder. Es la clave para estar al día en este apasionante universo. Ahora sí, vámonos directos al grano. La historia que vamos a desentrañar hoy es una telaraña intrincada, llena de capas y matices, que requiere que vayamos por partes. Para entender bien todo el contexto, necesitamos viajar en el tiempo, retroceder a la época dorada de Erkencikus, la serie que catapultó a la fama a Demet Özdemir y a Can Yaman. ¡Ay, qué recuerdos! Esa serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas a nivel mundial, que conquistó corazones en Turquía y en cada rincón del planeta donde se emitió. La magia de Erkencikus residía en muchos factores, pero uno de los más importantes era, sin duda, la química innegable entre Demet y Can. La chispa, la conexión, la complicidad que irradiaban en la pantalla era palpable, era eléctrica. Era evidente que se llevaban muy bien, que existía una sinergia especial entre ellos. Y como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentando la ilusión de los fans y la curiosidad de los medios de comunicación. Y es que, ¿cómo no iban a surgir rumores? La energía que emanaban juntos era contagiosa. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas. Todo apuntaba a una conexión más allá de lo profesional. Los fans enloquecidos clamaban por verlos juntos en la vida real, deseando que su amor de ficción trascendiera las fronteras de la pantalla. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, no se quedaron atrás. Comenzaron a seguir cada paso de los actores, a analizar cada foto, cada gesto, cada comentario en las redes sociales. Era una verdadera locura, una fiebre imparable. En medio de todo ese revuelo, comenzaron a circular las primeras sospechas. ¿Estaban realmente saliendo? ¿Era su amor una realidad, o simplemente una hábil estrategia de marketing para promocionar la serie? En un principio, tanto Demet como Can negaron cualquier tipo de relación romántica. Declaraban que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo, que la química que veíamos en pantalla era producto de su trabajo y profesionalismo, de la dedicación a sus personajes. Pero claro, los fans, como buenos detectives, no se quedaron conformes con esa respuesta. ¿Quién podría creer que toda esa pasión, toda esa conexión, fuera solo amistad? ¿Quién podría resistirse a la tentación de soñar con un romance que parecía escrito en las estrellas? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y debates, con los fans analizando cada detalle, buscando pistas, creando teorías. Con el tiempo los rumores se intensificaron. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, en cenas románticas, en momentos de ocio. Aunque ninguna de esas fotos demostraba que fueran pareja, alimentaban la esperanza de los fans y la curiosidad de los medios. ¿Sería una simple amistad con beneficios, o algo mucho más profundo? La intriga crecía día a día. Así, en medio de esa vorágine de especulaciones, la pregunta persistía: ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿O todo fue una hábil estrategia de marketing para catapultar la serie al éxito y generar mayor atención mediática? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente reside en una combinación de factores.
Es posible que haya existido una atracción, una conexión especial, pero que no haya trascendido a una relación formal. O tal vez simplemente decidieron mantener su vida privada lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad. Lo cierto es que independientemente de si tuvieron o no una relación romántica, lo que sí es innegable es que la serie Erkénthicus fue un trampolín para ambos actores. La serie les abrió las puertas a la fama, les proporcionó una plataforma para demostrar su talento y les permitió consolidar su lugar en el competitivo mundo del espectáculo turco. Después del éxito arrollador de Erkénthicus, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, con su creciente popularidad, empezó a recibir muchísimas propuestas, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su atractivo, su carisma y su talento lo convirtieron en un imán para los productores y directores de todo el mundo. Italia, en particular, se convirtió en un destino muy atractivo para él. La cercanía cultural, la demanda de talento turco y la oportunidad de trabajar en proyectos ambiciosos hicieron de Italia un objetivo deseado. Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el supuesto veto de Demet Özdemir a Can Yaman para que no fuera a Italia. ¿Cómo llegó este rumor a oídos del público? Pues básicamente a través de diferentes fuentes, sobre todo de medios turcos, que empezaron a especular sobre las razones por las que Can Yaman no estaba aceptando algunas ofertas laborales en Italia. La versión más extendida y la que se hizo viral en su momento, era que Demet Özdemir, de alguna manera, había influido en las decisiones de Can. ¿Cómo? Pues supuestamente Demet no quería que Can trabajara en Italia, porque creía que eso perjudicaría su imagen, o que simplemente no quería que él tuviera éxito fuera de Turquía. Otras fuentes incluso afirmaban que Demet sentía celos del éxito de Can y no quería que él la superara en popularidad. Ahora, ¿qué tan creíble es todo esto? Bueno, como les digo siempre, hay que analizarlo con pinzas, con la mente abierta y con una buena dosis de escepticismo. Primero hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación a menudo inflan las historias, inventan controversias y crean narrativas sensacionalistas para atraer la atención del público y generar clics. Y segundo, no hay pruebas concretas, evidencias contundentes, que confirmen esta teoría. Nadie ha presentado documentos, testimonios o pruebas fehacientes de que Demet haya impedido a Can trabajar en Italia. Todo se basa en rumores, especulaciones y suposiciones, que se han propagado como la pólvora. Pero ¿por qué este rumor tuvo tanta fuerza? ¿Por qué la gente creyó en él? Aquí entran en juego varios factores. Primero, la popularidad de ambos actores, que generó un gran interés en sus vidas personales y profesionales. La gente estaba ávida de saber qué pasaba con ellos, qué decisiones tomaban, qué planes tenían. Cualquier noticia, por insignificante que fuera, era susceptible de ser magnificada y transformada en un gran titular. Segundo, la supuesta rivalidad entre ellos, que fue alimentada por los medios y los fans. La rivalidad es un recurso narrativo muy efectivo en el mundo del espectáculo. Crea tensión, genera interés y a menudo alimenta los conflictos y las controversias. En este caso, la supuesta rivalidad entre Demet y Can, aunque probablemente infundada, sirvió para crear un relato atractivo y dramático. Y tercero, la propia naturaleza del mundo del espectáculo, donde las envidias y los celos suelen ser moneda corriente. En un entorno tan competitivo donde el éxito es efímero y la fama puede ser fugaz, es fácil que surjan tensiones, rivalidades y envidias. Aunque no es una norma general, la idea de que las estrellas de cine y televisión se enfrentan entre sí por la atención y el reconocimiento es algo que el público a menudo asume. Es mucho más probable que las decisiones profesionales de Can Yaman hayan tenido que ver con otros factores. Podría ser que las ofertas que recibió no fueran lo suficientemente atractivas, que no le convencieran los proyectos, que no se ajustaran a sus intereses o a sus aspiraciones. También es posible que su equipo de trabajo, sus agentes y representantes, hayan considerado que era mejor esperar a una oportunidad más interesante, a un proyecto que realmente le permitiera brillar y demostrar todo su potencial. Es perfectamente razonable que un actor, en la cúspide de su carrera, sea selectivo con sus proyectos y rechace ofertas que no le convencen o que no considera que sean lo suficientemente adecuadas para su imagen y su trayectoria. También es posible que las malas lenguas turcas hayan aprovechado la fama de ambos actores para inventar la historia de la supuesta rivalidad y, sobre todo, para acusar a Demet de ser la causante del fracaso de Can en Italia.
Como bien sabemos, muchas veces las mujeres en el mundo del espectáculo son acusadas de manera infundada de obstaculizar el progreso de los hombres. Es una dinámica que se repite con frecuencia, donde las mujeres son, a menudo, demonizadas, culpabilizadas o reducidas a roles secundarios en las historias. Y la verdad, en este caso, es que no existe ninguna prueba que sustente esta teoría. Es una acusación sin fundamento basada en prejuicios y estereotipos. Por otra parte, es importante recordar que ambos actores son profesionales. Ambos son exitosos, talentosos y tienen sus propias carreras, sus propios proyectos y sus propios intereses. Ambos han demostrado ser capaces de tomar decisiones importantes, de gestionar su imagen y de construir una trayectoria sólida en el mundo del espectáculo. Ambos, estoy segura, han aprendido a lidiar con los rumores, las especulaciones y las presiones mediáticas. Ambos son capaces de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino, sin que nadie les imponga nada. En definitiva, lo que podemos concluir es que el rumor de que Demet Özdemir impidió a Can Yaman ir a Italia es, eso, un rumor. Un rumor sin fundamento, que probablemente fue creado por los medios para generar morbo y atraer la atención del público. Es muy probable que los hechos hayan sido diferentes y que Can haya tomado sus propias decisiones profesionales basadas en otros criterios, en sus propios deseos y ambiciones. Es posible que haya habido desacuerdos, discusiones o diferencias de opinión entre ellos, pero es poco probable que Demet haya interferido activamente en las decisiones profesionales de Can. Ambos son lo suficientemente maduros y profesionales como para saber separar su vida personal de su vida laboral, y para respetar las decisiones del otro. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen en este rumor? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. ¿Creen que hubo realmente algo entre ellos? ¿Creen que existe una rivalidad real o que es solo una estrategia de marketing? Déjenme saber sus pensamientos en la caja de comentarios. Y antes de despedirnos, un pequeño resumen de los puntos clave. Hablamos del éxito arrollador de Erkenzicus, de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores de romance y de la supuesta rivalidad entre ellos. Luego nos adentramos en el rumor del supuesto veto de Demet a Can para que no trabajara en Italia. Concluimos que este último rumor carece de pruebas y que probablemente sea solo una especulación de los medios, basada en suposiciones y en una interpretación sesgada de los hechos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Y por favor, no se vayan sin darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir adelante y a traerles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos, mis queridos y fieles seguidores. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir en el fascinante universo de las series y actores turcos. Chao, chao. Hasta pronto.